Buenas noches, les saluda Pablo Vázquez, estudiante de la Maestría de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. La exposición que se realizará comprende la materia de El proceso en el derecho penal, impartido por el Dr. Giovanni Borja Martínez. En el presente ensayo tomaremos el rol de juez de garantías penales en la audiencia de formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal. Muchas gracias. Adentrándonos al rol de juez. He escuchado que ha sido la exposición de los sujetos procesales. Para resolver se considera, primero, en función del ámbito temporal, material, espacial y personal, conforme las reglas de los artículos 398 y 402 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, el suscrito juez tiene jurisdicción y competencia para realizar la presente audiencia. Segundo, se ha garantizado los principios establecidos en los artículos 76 y 77 de la Constitución, por lo que no habiendo alegado la existencia de algún vicio que puede influir en la causa y al haberse así manifestado por las partes procesales, se declara válido todo lo actuado hasta este momento. Tercero, en torno al inicio del procesado a notificar con el inicio de instrucción fiscal. Se procede a notificar contra el señor Jiménez Macías Luis Diego en su calidad de presunto autor del ilícito tipificado y sancionado en el artículo 171, inciso segundo, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. En torno al tiempo de duración será de 90 días y el procedimiento será ordinario. Las medidas cautelares. El ciudadano Jiménez Macías Luis Diego presuntamente habría participado en el ilícito consistente en la violación a una menor de edad. Se han realizado varias diligencias de imputación y procesamiento en contra del ciudadano y la necesidad de establecer la prisión preventiva para que comparezca a juicio. Frente a estas peticiones, cabe valorar las diligencias realizadas por Fiscalía, los cuales obedecen al principio de lealtad procesal, el cual se encuentra dentro de la investigación. Así tenemos la denuncia presentada por la señora Yanet Encarnación, madre de la víctima, de iniciales MAOE. B. El examen ginecológico y complementario realizado a la víctima por el doctor perito Luis Huejo Pazmiño. Informe de investigación número 17-2020 practicado por la señora Alexandra Tobar Muñoz, investigadora de la DINAPEN, quien en lo principal realiza el reconocimiento del lugar de los hechos, determinando que el lugar existe, el mismo que se encuentra ubicado en el sector Pueblo Unido, inmueble que se haya fincado y ocupado por el señor Jiménez Macías Luis Diego, quien es el propietario conforme al certificado de registro de la propiedad del Cantón Quito. El inmueble cuenta con varias viviendas y departamentos que se encuentran arrendadas a distintas personas. D. Versión de Yanet Encarnación, madre de la menor, quien ratifica lo manifestado en su denuncia ante la Fiscalía. E. Versión de Edison Omar Burbano, psicólogo clínico, quien atendió a la menor el día 15 de enero de 2020 y determina que la paciente presenta síntomas de ansiedad, temor a personas mayores, miedo por su integridad, por lo que remite y sugiere que sea atendida por un perito especializado, determinando un grado de afectación severo. F. Versión de María Alexandra Merino Torres, psicóloga de la Unidad Educativa Aurelio Vallas, lugar donde estudia la menor, a quien le ha relatado los hechos y que son concordantes con la denuncia presentada. G. Versión de Ivana Fernanda Zapata Mullo, médico del Hospital Enríquez Garcés, quien atendió a la niña el 8 de enero del 2020, indicándole que su vecino, Ángel, la había agredido sexualmente y que por este motivo la profesional realizó el trámite para que la paciente sea derivado al psicólogo. H. Los datos de la ficha catastral del inmueble donde se desprende que sería el propietario del señor Jiménez Macías Luis Diego, así como el certificado del SRI respecto de la actividad económica a la que se dedica, y también se agrega al certificado de migración otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a favor o en nombre del señor Jiménez Macías Luis Diego.
certificado de la historia clínica de la menor, la cual tiene coherencia con los hechos, asimismo el certificado biométrico en el que se establece la identidad del procesado, y por último tenemos el informe pericial de audio, video y afines en el que se pericia el CD que se encuentra en cadena de custodia del testimonio anticipado de la menor, archivo originales de la Cámara de Gersen, del cual posterior se obtendrán las pericias conforme ha solicitado Fiscalía. Frente a todos estos elementos, lo que se conoce en forma unívoca es que efectivamente el ciudadano habría sido el presunto autor del delito de violación. Se ha podido determinar que hay más elementos de comisión claros y precisos de su presunta participación en calidad de autor en esta causa. En cuanto a la medida de prisión preventiva solicitada por Fiscalía, de conformidad con el artículo 534.3 del Código Orgánico Integral Penal, podemos interpretar que le corresponde a la Fiscalía acreditar y demostrar la existencia del riesgo procesal y que las medidas alternativas no son suficientes para aplacar este peligro, tornándose necesario la prisión preventiva en este caso. En ese sentido es menester aclarar que, al contrario de lo que en ocasiones han venido ocurriendo en la casuística, la persona procesada no está obligada a justificar el arraigo. Por otro lado, se debe indicar que los elementos que sirven para fundamentar la prisión preventiva deben ser racionalizados, lógicos y objetivos, sin caer en fundamentaciones subjetivas como por ejemplo la pertinencia de la aplicación de la prisión preventiva observando aisladamente la gravedad de la pena del delito que se investiga, sin tener en cuenta incluso otros elementos. En general, si no se demuestra la existencia del riesgo de que la persona procesada evite el proceso, no se podría justificar la prisión preventiva. Incluso en delitos altamente graves, puesto que se reconoce ampliamente que no existe ninguna relación automática entre la gravedad de la pena y el peligro de fuga. Tampoco debemos partir de la desconfianza en el sometimiento voluntario de la persona procesada como premisa para la imposición de la prisión preventiva, sino que el riesgo procesal, insistimos, debe acreditarse en presupuestos fácticos objetivos que no es meras suposiciones o premisas preconcebidas. En ese sentido, Fiscalía en el presente caso ha dado cumplimiento en torno a que existe una posibilidad de que el procesado no responda a juicio o no se presente al proceso. Efectivamente que corre ese riesgo, no solamente en la tramitación de la causa, sino además su presentación en esta audiencia. El peligro de fuga ha quedado determinada con los elementos presentados, como es el certificado del SRI respecto de la actividad económica a la que se dedica y el certificado de migración, donde se constata que el ciudadano procesado constantemente viaja o sale fuera del país. Por tanto, la única medida idónea en el presente caso es la prisión preventiva, a fin de tutelar los derechos de los sujetos procesales, considerando suficientes los elementos e indicios que han sido claros y que sea el presunto responsable de la violación de una menor de edad. En ese contexto, este juzgador ordena la prisión preventiva en contra del ciudadano Jiménez Macías Luis Diego, de lo que queda es precisamente voluntariamente debe presentarse, o a su vez se envía atentos oficios a la Policía Judicial para su captura y localización. En cuanto a las medidas de protección, se dictan a favor de la menor de iniciales M, A o E, las de los numerales 3 y 4 del artículo 588 del Código Orgánico Integral Penal, para lo cual se extenderá la correspondiente boleta de auxilio. En la presente diligencia quedan notificados los sujetos procesales, lo cual estarán dispuestos a lo ordenado por este juzgador. Muchas gracias, pueden retirarse.